Muy buenos días a todos ustedes. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión remota del Comité de Arbitraje Jalisco, esperando que cada uno de ustedes, sus familias y sus equipos se encuentren bien en esta contingencia que estamos enfrentando. El brote de coronavirus es una emergencia de salud global que requiere una acción efectiva de gobiernos, particulares y empresas. Todas las empresas tienen un papel clave que desempeñar para minimizar la probabilidad de transmisión, emprender acciones tempranas, audaces y efectivas que reducirán los riesgos a corto plazo para los empleados y costos a largo plazo para las empresas y la economía. Si bien las acciones específicas que cada empresa debe tomar dependerán de la ubicación, la naturaleza del lugar de trabajo y la posible interrupción de las operaciones, ICC exhorta a todas las empresas a tomar acciones. Una de estas acciones es justamente reemplazar las reuniones personales con reuniones virtuales. Es por ello que el Comité de Arbitraje Jalisco de ICC México se dio la tarea de organizar su primera sesión remota. Antes de dar inicio a la sesión, me permitiré dar lectura a nuestro protocolo de competencia. La International Chamber of Commerce México tiene entre sus principales objetivos fomentar el desarrollo económico y las mejores prácticas empresariales. En virtud de ello, ICC México no facilitará, participará ni permitirá ninguna conducta que tenga por objeto o efecto inhibir o impedir la sana y libre competencia entre sus agremiados y demás agentes económicos involucrados, incluyendo, entre otras, las conductas que tengan por objetivo o efecto fijar o manipular precios, tasas de interés o comisiones, establecer restricciones o acuerdos relacionados con oferta, demanda de productos o servicios, dividir o asignar porciones o segmentos de mercado, coordinar posturas en licitaciones públicas o concursos, realización de cualquier otra práctica o conducta prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, el intercambio de información comercialmente sensible relacionada con alguno de los puntos anteriores. En caso de que en este comité se mencione, discuta o intercambie información relacionada con cualquiera de dichos temas, la sesión se dará por terminada de forma inmediata y se asentará en la minuta. Con esto, finalizo la lectura del protocolo de competencia. Les recuerdo que les hemos enviado algunas recomendaciones para considerar en esta sesión, como es mantener, por favor, el micrófono en silencio. Al final de la intervención de nuestro expositor, tendremos oportunidad de atender preguntas que podrán dirigirnos directamente y solicitar las palabras o bien escribirlas en el chat de la plataforma. Sin más, le damos inicio a esta sesión, para la cual le cedo la palabra al maestro Gustavo Morante, presidente de nuestro Comité de Arbitraje Jalisco de ICC México. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A nombre del Comité de Arbitraje Jalisco de la ICC México, quiero darles a todos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual y agradecerles sinceramente que nos acompañen. Dentro de todo lo negativo que pudiera implicar la contingencia, el uso de estas tecnologías para este tipo de sesiones es sin duda un gran beneficio, pues podemos contar con la participación de muchos colegas fuera de Jalisco y llegar a más personas. La normalización del uso de estas tecnologías como un mecanismo de eficiencia en muchos ámbitos profesionales también será algo que nos deje como legado esta contingencia, incluyendo también la eficiencia en los procedimientos arbitrales. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer al doctor Klaus von Boeser que nos acompañe en esta sesión en su carácter de vicepresidente de la ICC México. El doctor von Boeser no necesita presentación, es sin duda uno de los principales referentes a nivel internacional en la materia de arbitraje, por lo que es un verdadero privilegio para nosotros que nos acompañe, y quiero cederle la palabra para que nos dirija un mensaje para abrir esta sesión. Muchas gracias, Gustavo. En primer lugar, quisiera felicitarlos por la organización de esta exitosa sesión, que veo que ya hay 52 participantes que están participando en la misma, lo cual, como dices, es realmente un gran éxito. Y efectivamente esta plataforma, pues creo que nos permite conducir estas reuniones muy importantes de forma muy exitosa. Pues yo quisiera en primer lugar felicitarlos por el tema que han escogido para esta reunión. Yo muchas veces he mencionado que para que el sistema de arbitraje funcione en un país se requieren 3 elementos. Que el primero es tener una buena ley, normas jurídicas que de alguna manera permitan el desarrollo del arbitraje en forma libre, que ciertamente es el caso en México. Tenemos una legislación moderna,
siempre perfectible, creo que siempre hay pequeños detalles que podrían mejorarse, pero en términos generales esto es una muy buena ley. Por otra parte, se requiere de un foro de abogados practicantes en la materia. Creo que eso también hemos hecho grandes avances yo diría que en los últimos 25 o 30 años, donde se ha realmente desarrollado un foro muy activo en arbitraje, no solo doméstico, sino en arbitraje internacional. Ya vemos muchos mexicanos ya que participamos en muchos arbitrajes en el mundo que no tienen que ver con México, que no tienen que ver con derecho mexicano, que no tienen que ni siquiera en muchos casos con derecho civil, que no son en español y que afortunadamente competimos con abogados de todas las partes del mundo en estos arbitrajes. Entonces creo que el foro es muy importante. Pero tercero, me parece que la judicatura juega un papel muy importante. Y la judicatura, sin una judicatura fuerte en un país, no funciona el arbitraje. Eso es indiscutible. Y cuando yo he oído personas que dicen, no, es que yo me voy al arbitraje porque no confío en la judicatura, pues realmente eso no funciona, porque si no hay una judicatura fuerte, pues finalmente el auxilio judicial que se requiere en cualquier arbitraje y muchas veces el auxilio que se requiere para ejecutar un laudo pues es esencial. Y en si vemos las grandes ciudades que son los principales lugares para que se conduzcan arbitrajes en el mundo, como puede ser París, Londres, Ginebra, Nueva York, son sedes muy importantes, pero ya en países en vías de desarrollo, México es un país muy importante. Yo podría decir que en Latinoamérica probablemente México es de las sedes más importantes y de las más sólidas, pero precisamente porque tiene ese apoyo judicial. Y también algo que comento muchas veces es en las estadísticas de la ICC, no son exactas, pero se estima en la Corte de Arbitraje de la ICC que aproximadamente el 95% de los laudos a nivel mundial se cumplen voluntariamente. Solo son el 5% de los casos que llegan con los jueces que llegan a la judicatura, donde son casos que efectivamente pues, no hay incumplimiento voluntario y hay la necesidad de demandar la ejecución, no hay demandas de nulidad del laudo. Y son ciertamente esos casos, los casos conflictivos, los casos que tienen problemas y los que muchas veces de los que más oímos, porque son los que llegan a los tribunales. Esos casos exitosos que se dicta el laudo y se cumple voluntariamente, de esos muchas veces no se habla, no conocemos de ellos. Y hay muchas de la percepción en la sociedad de que puede haber problemas con el arbitraje, porque recuerdo el caso de Radio Centro, que estuvo en la prensa, fueron dos medios de comunicación los que fue una disputa entre dos medios de comunicación, entonces pues salía constantemente en la prensa informes de esta disputa, y esos son casos complejos donde hay problemas y donde efectivamente se acaban los tribunales y donde hay una percepción de la sociedad que el arbitraje es complicado y tiene problemas, pero todos esos miles y miles de laudos, decenas de miles de laudos que hay anualmente y que son cumplidos voluntariamente, eso se habla poco. Entonces creo que el haber invitado al juez Samuel Villanueva para que trate este tema se me hace de la mayor relevancia. Muy brevemente quisiera también mencionar algo que hemos mencionado en otras de las reuniones de ICC México, en estas últimas reuniones virtuales, es que yo creo que el arbitraje está sufriendo una transformación impresionante. Yo creo que desde que yo estoy en esta materia, por ahí por el año de 82 que me inicié en el ejercicio profesional, está involucrado en temas de arbitraje, yo creo que es probablemente, ha habido una evolución indiscutible, toda la parte de los medios electrónicos transformó el arbitraje y actualmente, antes de la pandemia, ya una parte importante de los arbitrajes se desarrollaba en forma electrónica, cada vez menos papel. Creo que ya
son bien pocos los tribunales donde hay, se entregan, digamos, memoriales físicos en papel, con pruebas en papel. Ya prácticamente se maneja una parte importante en forma electrónica. Pero el gran avance que hemos visto en esta pandemia en tan solo 8 semanas, yo les diría, es impresionante. Con estas nuevas plataformas como la que estamos hoy, el día de Zoom y muchas otras, ya se están llevando a cabo audiencias en forma remota. Y les compartía en otra sesión que tuvimos el día de ayer, que el martes pasado, de hecho, esta semana tuve 2 audiencias en forma virtual, una el lunes y una el martes. La del martes realmente muy impresionante, éramos más de 25 abogados, probablemente en más de 6 países, todos estados en nuestras casas, no había 2 personas en un mismo lugar, y fue una audiencia que se llevó a cabo en relación a las medidas cautelares que se solicitaron al tribunal, y fue la audiencia en la que cada parte desarrolló sus posturas sobre estas medidas cautelares. Hubo primero una intervención de 30 minutos primero la parte que solicitó la medida, luego la parte que contestaba, luego una réplica, una dúplica, pero muy impresionante entre la presentación de las partes y la réplica y la dúplica. Es un caso administrado por la CPA, de la Permanent Court of Arbitration, que está en Holanda. Fue la institución arbitral que coordinó, digamos, que esta llamada teleconferencia. Había una sala, digamos, de la audiencia donde estábamos todos. Cuando hubo el receso, cada quien pasó a una sala virtual, el tribunal a la sala virtual y cada parte a una sala virtual, como se acostumbra físicamente en las audiencias en las que todos hemos asistido, donde el famoso breakout room, donde va cada una de las partes y el tribunal. El tribunal ahí pudo en privacidad comentar las preguntas que el tribunal haría a las partes de temas que no habían quedado claros en la presentación que habían hecho los abogados de las partes. Finalmente, las partes presentaron la réplica, la dúplica. Se llevó a cabo las preguntas del tribunal. Después volvimos a la sala del tribunal, deliberamos y el proyecto de decisión creo que lo recibiré hoy para revisión y emitiremos la decisión seguramente el día de hoy o de mañana. Pero también en la audiencia virtual que estuve el lunes, donde también fue una sesión con el tribunal y las partes, en ese caso yo como abogado de parte, donde se habló de la organización del procedimiento y donde las partes acordamos, además de los plazos y las fechas y la forma de la presentación de los memoriales, todo electrónico, por supuesto, no habrá absolutamente nada escrito. También habrá testigos. Los interrogatorios se van a desarrollar en forma virtual a través de esta misma plataforma, y eso no lo habíamos visto ya interrogatorios en forma remota, siempre con una persona que estaba, digamos, de la contraparte en la sede del lugar del perito, del testigo a ser interrogado para garantizar su independencia, pero creo que ya estamos dando un paso más allá y creo que es una buena noticia, creo que es algo positivo para el arbitraje internacional, creo que va a bajar costos de forma impresionante. Yo he participado en muchas audiencias que cuestan la sola audiencia más del $1,000,000 por la cantidad de personas que tienen que viajar. Claro, audiencias importantes con muchos abogados. Pero esto va a cambiar. Yo creo que yo
una audiencia en enero del año pasado en la que participaron más de 160 abogados en una audiencia. Yo pienso que esa audiencia podrían haber estado 3 o 4 en vivo y todos los demás en forma remota. Creo que eso va a cambiar y eso va a bajar costos. Entonces creo que eso es algo bueno también para nuestro planeta y para la sustentabilidad. Entonces creo que la pandemia que nos ha traído dolores de cabezas y preocupaciones a todos, también nos está trayendo cosas buenas. Por eso quería iniciar esta sesión con una nota de optimismo de algo que en nuestra porción, en nuestra especialidad, es el arbitraje, pues va a tener cambios importantes. Yo estoy convencido que lo que he visto en estas 2 semanas va a cambiar. No digo que no vaya a haber todavía audiencias presenciales, sobre todo en los casos muy grandes, importantes, pero sí creo que se podrá reducir tremendamente el número de personas que asisten a estas audiencias, a muchas otras audiencias que se hacían en forma telefónica, que no eran tan eficientes porque no le vio uno la cara al contrario, a la parte como árbitro. Creo que eso va a ayudar enormemente, aunque no es lo mismo que estar en la sala. Creo que la tecnología va a evolucionar bien rápido y yo creo que en esta materia habrá empresas que van a tomar esto como una gran oportunidad de desarrollar plataformas mucho más seguras, mucho más adecuadas. Se habla todavía del riesgo de que hay de la seguridad de las plataformas, pero créanme que el dinero que está invirtiendo esto va a ser un gran negocio para las empresas dedicadas a este tipo de plataformas, y va a haber plataformas especiales para el arbitraje, y esto va, yo creo que en un año vamos a ver una revolución, y vamos a hablar de este año de 2020, dentro de 20 años vamos a acordarnos. ¿Se acuerdan aquella época en la que viajábamos cientos de personas para una audiencia? Entonces eso va a cambiar, y eso es una cosa muy positiva. Y bueno, pues con esto terminaré mi intervención. Le cedo la palabra a Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, y les deseo a todos mucho éxito en esta reunión. Salud a sus familias y a todos ustedes, que es ahorita la prioridad número 1, pero qué bueno que estén tan activos, que 273 participantes. Ya muchas felicidades, Gustavo. Nunca creo que hayas tenido tantas personas en una reunión del Comité de Arbitraje de Jalisco. Felicidades y bueno, seguimos con la reunión. Muchas gracias. Doctor, son las ventajas de estos mecanismos. Y gracias por su mensaje, por su participación. Sin duda va a enriquecer esta sesión. También quiero destacar la presencia del vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, don Carlos Loperena, que también nos acompaña aquí con su experiencia. Quiero agradecer sin duda a nuestro expositor, al maestro Samuel Alberto Villanueva Orozco, y a quien mi colega Yanin Oliveros presentará en un momento más, el que haya aceptado la invitación que Yanin le hizo en representación de este comité. El diálogo de la judicatura con el foro me parece que es un activo valiosísimo que debiera explotarse mucho más para el mejor desarrollo del arbitraje. Al final de cuentas, por más que los abogados de parte pretendamos interpretar las normas, es en los jueces en quienes radica esa función para aplicar dichas normas en el caso concreto, por lo que es fundamental conocer y profundizar sobre la experiencia judicial en esta materia. El binomio arbitraje-judicatura es, como todos sabemos, una necesidad básica para la eficacia del arbitraje. El arbitraje no es una institución autocontenida o autosuficiente. Del doctor Klaus, y ya nos lo mencionó ahora en su mensaje, he escuchado en varias ocasiones esta afirmación de que se necesitan 3 hélices para tener una sede atractiva del arbitraje. La ley de arbitraje, el foro, pero también la judicatura. Muchos tienden de repente a pensar que el arbitraje y la judicatura son conceptos contrarios o excluyentes, como si se tratara de antinomias, cuando en realidad hay complementariedad entre ambos, pues el arbitraje necesita de la asistencia judicial para su eficacia. La intención de esta sesión es reflexionar desde la perspectiva judicial en uno de los aspectos más relevantes de la asistencia judicial al arbitraje, como lo es la ejecución de un laudo. Dicho esto, y sin más preámbulo, quiero agradecer y reconocer a la maestra Yanin Oliveros, vicepresidenta de este comité,
por hacer posible esta sesión, por haber coordinado e invitado al juez Samuel, y quiero cederle la palabra para que presente a nuestro expositor. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Gustavo, a ti por la oportunidad de que el señor juez Samuel pueda estar con nosotros, a nuestro vicepresidente, el doctor Klaus, a Laura Altamirano y a todos nuestro comité de estar aquí. El señor juez Villanueva es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, así como especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, en el Instituto de la Judicatura Federal. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos en Derecho Financiero, Derecho Concursal, en Procesos Judiciales Federales, en Procesal Constitucional, en Introducción a la Función Jurisdiccional, en Derecho Fiscal, en Derecho Procesal Mercantil, entre otros. Ha impartido cursos sobre juicio contencioso administrativo, sobre el acto de comercio y comerciante, sobre el sobreseimiento en el juicio de amparo, sobre concursos mercantiles, suspensión del acto reclamado y medios de impugnación, entre otros. Ha sido docente en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad del Valle de Atemajac, en el Instituto de Administración Pública, en la Universidad Autónoma de Durango, entre otras. Tiene publicaciones, entre ellas la más importante, la aplicación del principio de congruencia de las pruebas en el juicio de extinción de dominio, publicado por el Instituto de la Judicatura Federal. Se ha desempeñado como secretario y actuario judicial en el Juzgado Cuarto Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco, secretario y Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, juez de distrito especializado en sistema de justicia penal acusatoria en el Estado de San Luis Potosí, y actualmente es juez de distrito en materia mercantil especializado en juicios de cuantía menor en el Estado de Jalisco. Actualmente ocupa el cargo de juez de distrito a partir de julio del 2015. Cedo la palabra al señor juez Samuel Villanueva. Muchas gracias, licenciado. Buen día a todos. Gracias por la invitación. En este caso, pues, agradezco a la ICC la invitación que se me realizó. También agradezco a la doctora Oliveros Barba la presentación que tuvo a bien realizar de mi persona, así como la invitación que tuvo a bien realizar. Como se había anticipado, el tema del que me ocuparé será propiamente de la ejecución de un laudo arbitral. En este caso me enfocaré de acuerdo con las reglas que se prevén en la materia mercantil, que es lo más común. Aquí algo importante que se tiene es que el propio Código de Comercio reconoce que un laudo arbitral será reconocido como vinculante. Esto es, aquí se parte de la base ya de que sí se reconoce esta obligatoriedad que tiene hacia las partes un laudo, y con base en eso ya tener la posibilidad de ejecutarlo. Lo anterior, a diferencia de cómo sucede, por ejemplo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el caso de laudos extranjeros es necesario o prevé un trámite de homologación. Finalmente, esto es, hay que darle un palomeo para ver si se ajusta a ciertos requisitos y con base en eso reconocerle esta fuerza vinculante. Sin embargo, dentro del Código de Comercio sí se prevé propiamente que será vinculante. Para poder lograr la ejecución de un laudo arbitral, no se prevén reglas específicas en cuanto a la solicitud que se vaya a realizar, por lo que en este caso puede ser un escrito sencillo, una demanda más o menos sencilla, bastaría con el nombre del actor y del demandado, los domicilios correspondientes, los hechos con base en los cuales se solicite la ejecución del laudo, propiamente lo que se pide, que sería, entiendo, la ejecución del laudo, y pues, en su caso algunos puntos de derecho. Aquí también considero que pudiera ser aplicable la institución relativa a la aclaración. Esto es, si se trata de una solicitud oscura o irregular,
el juez pudiera estar en posibilidad de mandar a aclarar la solicitud correspondiente para que dentro del plazo de 3 días se aclarara. Cuando sería oscura o irregular, estaríamos hablando que una demanda o una solicitud es irregular cuando no se ajusta a los requisitos que se prevén dentro de la legislación correspondiente, y es oscura cuando puede contener algunas incongruencias entre la solicitud, esto es que tenga partes contradictorias, o cuando también falta parte de aclarar en la narración, o supongamos que se brinca algunos hechos, que no queda bien clara la narración o la solicitud que se está realizando. Entonces considero que esta institución también es aplicable tratándose de una solicitud de ejecución de un laudo arbitral. El artículo 1461 del Código de Comercio establece que la parte que invoque un laudo o pida su ejecución debe presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo. Aquí tiene la palabra o. Esto es, pudiera parecer que es una cosa o la otra. Sin embargo, existe una tesis aislada de un tribunal colegiado, en particular del 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece que la autenticación se refiere propiamente a la facultad que tenían las personas o respecto del documento, o el carácter que tenían las personas respecto del documento, y esto se haría propiamente ante un fedatario público. Aquí el tribunal colegiado expone como posibilidad que sea ante notario público o ante corredor público. ¿Y aquí en qué consistiría propiamente esto de autenticado? Aquí el fedatario público haría en cierta manera constar que la persona que obra la firma correspondiente realmente tiene ese carácter, o que realmente proviene de esa persona. Esto es, si es un laudo que se presente firmado por los árbitros y el secretario, en su caso propiamente la autenticación sería que el fedatario vaya con los árbitros o el secretario correspondiente y decir, realmente esta es mi firma, y corroborar que de esa manera la identidad de la persona que se señala ahí. Y en cuanto a la certificación, aquí la cuestión relativa a la certificación es por quien realmente pueda certificar el documento. Aquí se refiere ya propiamente al documento. Esto es, pudiera ser algún fedatario público, aquí también pudiera intervenir, o en su caso, el personal autorizado dentro de la propia sede arbitral. Aquí pudiéramos hablar del secretario del Tribunal de Arbitraje. Entonces, aquí sería necesario propiamente el original del laudo autenticado o la copia certificada, pero que también se encuentre autenticado este documento. Y también es necesario acompañar, además del laudo, el original del acuerdo de arbitraje o copia certificada del mismo. Aquí se prevé, dentro de las reglas del artículo 1461 del Código de Comercio, que si el laudo o el acuerdo no se encontrara redactado en idioma español, deberá presentarse una traducción de esos documentos hecha por perito oficial. Sin embargo, esa precisión considero que incluso tal vez pudiera estar de más, puesto que dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, en particular en el artículo 1055, fracción 2 del Código de Comercio, se prevé que toda la presentación de documentos que se encuentren en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción. Una vez que se presenta la demanda
y que es admitida, se va a ordenar emplazar a la parte demandada. Aquí el Código de Comercio prevé que se les va a otorgar el plazo de 15 días para contestar la demanda correspondiente. Y una vez transcurrido el término para contestar la demanda, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las estima necesarias, entonces se va a citar dentro de los 3 días siguientes a una audiencia de alegatos, la cual se celebrará, concurran o no las partes. Si se promueve prueba o el juez la estima necesaria, entonces se va a abrir una dilación probatoria de 10 días. Aquí el Código de Comercio no establece si esta dilación probatoria es solo para el desahogo de las pruebas y si es para ofrecimiento y desahogo de pruebas. Sin embargo, en el otro caso que también habla de una dilación probatoria, que es en el artículo 1371 del Código de Comercio, que es relativo a las tercerías, al utilizar la palabra dilación o al tramitarse propiamente las tercerías, aquí sí se establece o se tiene esta posibilidad de dentro de esa dilación probatoria ofrecer también pruebas. Y aquí considero que esto cobra relevancia, esta posibilidad también de ofrecer pruebas. Esto es no solo ajustarse a las que hubieran ofrecido las partes dentro del escrito de demanda y contestación. Lo anterior, ya que en este caso la parte actora no tendría posibilidades de ofrecer pruebas respecto de las pruebas que ofrezca la parte demandada. Por ejemplo, en los juicios orales y en el juicio tanto ejecutivo como en el ordinario, con el escrito de contestación de demanda se da vista a la parte actora para que dentro del plazo de 3 días manifieste lo que a su interés convenga y también dentro de esos 3 días tiene la posibilidad a su vez de ofrecer distintas pruebas respecto o con relación a lo señalado en el escrito de contestación de demanda o las pruebas que ofrecieron. Aquí dentro del procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral no se prevé propiamente esta vista. Entonces, si no se le diera a las partes la posibilidad también de ofrecer pruebas en adición a las que pudieron haber ofrecido en su escrito de demanda y contestación, la parte actora pudiera quedar en desventaja respecto de esta situación. Incluso para robustecer esta posibilidad de que esta dilación probatoria es para ofrecer también pruebas adicionales o que las partes tal vez pudieran tener esa posibilidad de ofrecer pruebas y desahogarlas, el artículo 1203 del Código de Comercio, que se encuentra dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, establece que una vez terminado el ofrecimiento de las pruebas, se va a proceder al desahogo de las mismas, previa calificación acerca de cuáles se admiten y cuáles no se admiten. Aquí tal vez pudiera hacerse un símil de lo que sucede con el juicio ordinario mercantil, en el cual se establece una dilación probatoria de 40 días. Los 10 primeros son para el ofrecimiento y los restantes son para su desahogo. Aquí el propio Código de Comercio, tratándose de los juicios ordinarios, prevé que si se va a establecer un periodo menor a los 40 días como dilación probatoria, en su caso hay que establecer cuántos días corresponden al ofrecimiento y cuántos días corresponden al desahogo, procurando guardar esa proporción de 10 y 30. En este caso,
pudiera hacerse que los primeros 3 días fueran como para ofrecer alguna distinta prueba si fuera el deseo de las partes, y dentro de las restantes el desahogo de las pruebas. Lo anterior, sin perjuicio de que estas pruebas no pudieran estar contempladas las que se refieren a las documentales, que considero que pudieran ser las más trascendentes para este tipo de procedimientos, ya que tratándose de las pruebas documentales, el artículo 1061 del Código de Comercio, que se encuentra dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, establece que deben acompañarse a los primeros escritos los documentos fundatorios y los probatorios, si se encuentran a disposición de la parte. Si no se encuentran a disposición de esta parte y se encuentran en un archivo público, en su caso hay que acreditar que se solicitó la expedición a ese archivo público de una copia certificada y acompañar el escrito correspondiente a la demanda o la contestación. O para el caso de que no se encuentren en algún archivo público, como pudiera ser en poder de alguna persona distinta, habría que manifestar bajo protesta de decir verdad esta situación para que el juez después requiera por la exhibición del documento correspondiente. Y al encontrarse este artículo 1061 del Código de Comercio dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, considero que también es aplicable tratándose de la ejecución de laudos. Entonces las partes sí tendrían esta carga de exhibir los documentos fundatorios y probatorios correspondientes a los escritos de demanda y contestación. Aquí incluso pareciera del artículo 1475 del Código de Comercio, que se prevé que aunque sea la parte o una parte, sí va a sí ofreció pruebas o sí tiene la intención propiamente de desahogar pruebas, porque inicia si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria. Entonces es cuando se va a abrir esta dilación, porque de lo contrario, si no se ofrecieron pruebas, estaríamos en el otro supuesto, y de que el juez tampoco las estime, de citar a la audiencia de alegatos dentro de los 3 días siguientes. Una vez que se celebra la audiencia para el caso de que se hubieran ofrecido las pruebas correspondientes y que se desahoguen, en su caso, el juez va a citar a las partes para oír sentencia. Aquí el código no establece un plazo para dictar la sentencia propiamente, por lo que en todo caso habría que acudir a las reglas generales y se entendería que el juez cuenta con el plazo de 8 días para dictar y notificar la resolución correspondiente. Lo anterior de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. Aquí una situación que se reconoce es que las resoluciones intermedias dictadas en este tipo de juicio y la sentencia que lo resuelva no van a ser recurribles. Con anterioridad, solo se establecía que la resolución que se dictara no va a ser recurrible. Esta redacción daba lugar a la duda acerca de si se refería propiamente a la resolución final o a todas las resoluciones que se dictaran dentro del procedimiento de ejecución de un laudo arbitral. Hubo tribunales colegiados que sostuvieron, unos que se referían a todas las resoluciones, otro que se refería solo a la resolución final. Finalmente, la Corte resolvió en contradicción de tesis que, atendiendo propiamente a la naturaleza del procedimiento de ejecución de un laudo arbitral,
esto debía entenderse que se refería propiamente a todas las resoluciones que se llegaran a dictar dentro de este procedimiento. Lo anterior atendiendo a la celeridad o con que se debe de tramitar ese tipo de procedimientos, o que es la idea de que sean procedimientos rápidos. Entonces, ese criterio que había sido adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se retoma en el artículo 1476 y se establece ya que las resoluciones intermedias no son recurribles, al igual que la sentencia. Con anterioridad a este trámite, o mejor dicho, este trámite se encontraba regulado de manera distinta. El Código de Comercio sufrió reforma el 27 de enero de 2011 y es cuando quedaron las reglas como se encuentran actualmente. Sin embargo, con anterioridad solo establecía que se iba a tramitar de manera incidental de acuerdo con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que era como se tramitaban antes propiamente la ejecución del laudo, establece que promovido el incidente, el juez va a mandar dar traslado a otras partes por el término de 3 días. Y transcurrido ese término, si las partes no promueven pruebas ni el tribunal las estima necesarias, se citará para dentro de los 3 días audiencia de alegatos, y si se promueve prueba, se abrirá una dilación probatoria por 10 días. Y se establecía que el plazo para dictar la resolución correspondiente iba a ser de 5 días. En mi opinión, considero que con anterioridad se preveía todavía el trámite tal vez un poco más acorde con la naturaleza propia de la ejecución de los laudos arbitrales. Esto es más rápido. Anteriormente, en el incidente se tenía 3 días para contestar. Ahora se le concede a la parte demandada un término de 15 días. 3 respecto de 15, considero que sí es mucha diferencia. Lo anterior más que nada porque aquí no se trata propiamente de lograr una sentencia o lo que es el convencimiento del juez acerca de que una parte tiene un derecho o constituir este derecho. Aquí ya se parte de la base de que existe un laudo arbitral, el cual es vinculante para las partes. Y en este plazo que tiene para contestar el demandado, solo sería para tratar de desvirtuar propiamente la ejecución del laudo. Esto es, acreditar que se encuentra en uno de los supuestos para denegar el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral. Lo anterior a diferencia del resto de los civiles, del resto de los juicios civiles o mercantiles. Aquí se trata de una litis muy limitada solo a estos puntos, por lo que considero que el plazo de 15 días, como quedó con la reforma, tal vez pudiera ser algo más amplio o algo más, más lento para poder lograr la ejecución de los laudos arbitrales. Se prevén como supuestos para denegar, aquí dice el código, el reconocimiento o la ejecución de un laudo cuando la parte contra la cual se invoca el laudo acredite que una de las partes dentro del acuerdo de arbitraje se encontraba afectada por alguna incapacidad. Aquí, no sé, pudiera ser que se
acreditara que alguno de los contratantes correspondientes estaba en estado de interdicción, por el cual se puede restringir su capacidad. Creo que este pudiera ser un ejemplo en el cual se pudiera denegar la ejecución del laudo. Otro supuesto es cuando el acuerdo no es válido en virtud de la ley. Aquí, ¿cuándo pudiera ser esto? Cuando se sometió al acuerdo de arbitraje alguna situación que la propia ley lo tiene vedado. En este caso, en materia mercantil no se me viene a la mente rápido un ejemplo, pero recuerdo el caso de la materia civil, en el cual se establece que la validez de los testamentos no puede ser sujeta de arbitraje, sino que va a tener que ser decidida por el juez. Entonces, supongamos que si aquí fuera algún laudo, tal vez trasladando el ejemplo, en el cual se hubiera sometido a arbitraje la validez de un testamento, pues aquí finalmente la propia ley veda esta posibilidad de sujetar al arbitraje este tipo de cuestiones. Reitero, en materia mercantil considero que pudiera ser más difícil, ya que finalmente, propiamente por la materia, la mayoría de los actos jurídicos son disponibles completamente por las partes y se puede transigir o establecer cláusulas o convenios sin tantas limitantes o formalidades. Otra de las hipótesis que se establece para denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral es cuando no fue debidamente notificada la designación de algún árbitro o que no se pudieron hacer valer los derechos por cualquier razón. Aquí puede ser que no se haya notificado alguna de las actuaciones arbitrales o cualquier otra razón por la cual la parte no hubiera podido hacer valer sus derechos. Otro supuesto por el cual se puede denegar la ejecución de un laudo es si el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o si excede los términos del acuerdo. Esto es, finalmente las partes habían pactado dentro de algún contrato que se iban a sujetar ciertas partes del contrato a un arbitraje. Y si finalmente el tribunal arbitral abarcara puntos distintos o se excediera, aquí finalmente pues, es cuando pudiera denegarse. Aquí con la limitante de que si se trata de cuestiones que excedieron el acuerdo de arbitraje, puede hacerse una distinción, esto es, qué partes exceden y cuáles no exceden, y en su caso, reconocer y ejecutar las que sí se encuentren dentro de los límites del contrato arbitral. Y en su caso, solo no ejecutar la parte que excede lo que se había limitado dentro del contrato arbitral. Otra causa para denegar la ejecución del laudo es si la composición del tribunal arbitral o el procedimiento que se siguió no se ajusta a lo establecido en el acuerdo correspondiente y a falta de acuerdo a lo que se establece dentro de las disposiciones correspondientes del Código de Comercio. Finalmente, las razones anteriores son las mismas por las cuales también se puede demandar la nulidad de un laudo arbitral. Y aquí se incluye como adición respecto de las causas de nulidad de un laudo arbitral como materia
para denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo cuando el laudo no sea aún obligatorio para las partes y también que éste pudiera haber sido anulado y suspendido por el juez correspondiente. Esto es finalmente, si todavía no es obligatorio para las partes, no se puede ejecutar, lo mismo que si se suspendió por parte del juez o se anuló. Aquí, en cuanto a que aún no sea obligatorio, aquí recuerdo, por ejemplo, en el caso de la legislación de Jalisco, establece un procedimiento arbitral y establece como procedimiento, parte del procedimiento, que los laudos que dicten los árbitros van a ser recurridos o pueden ser impugnados. Aquí incluso se establece como medio de impugnación la apelación, situación la cual considero como que va en contra de la naturaleza del arbitraje, ya que si finalmente las partes están optando por acudir para el arbitraje para solucionar las controversias, esto es, supongamos, atendiendo a lo técnico de las materias que se están dilucidando o de acuerdo porque quieran tener cierta celeridad o en fin, pueden ser distintas las razones por las cuales se aparten de la jurisdicción ordinaria y opten por acudir al arbitraje, considero que sería un contrasentido que finalmente la decisión de los árbitros pudiera ser apelable y que de esa apelación vaya a conocer el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Finalmente, como que se apartarían de la finalidad que uno tiene para acudir a los juicios arbitrales, como que se perdería ya sea lo técnico o lo que las partes querían, pero esto, reitero, es solo tratándose de la legislación civil del Estado de Jalisco. Y aquí pudiera ser un caso en el cual no sea aún obligatorio. Esto es finalmente que se encuentre pendiente algún medio de impugnación, que en materia federal no advierto propiamente esta situación, porque en el Estado sí habría la necesidad incluso de renunciar a la apelación. Aquí en materia mercantil no encuentro propiamente este supuesto, que ya sería de acuerdo con las reglas que tengan las partes o con las reglas que estén establecidas, que aún no sea obligatorio este laudo. Otro supuesto también, esto es cuando la parte prueba ante el juez que se encuentra en uno de estos supuestos. Esto es lo que se refiere a la fracción 1 del artículo 1462 del Código de Comercio. La fracción 2 de ese artículo establece que va a poder negarse la ejecución del laudo cuando se compruebe que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público. Aquí, en este caso, pues, en cuanto a que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, finalmente, pues aquí como nos encontramos propiamente en la materia mercantil, considero que pudiera ser difícil o encontrar difícil que nos encontráramos en ese supuesto. Considero que no sería tan fácil que se actualice. Y el otro es cuando es contrario al orden público. Aquí, esta situación de que es contrario al orden público, finalmente habrá que atender al contenido integral de la legislación para ver que realmente es contrario
al orden público. Esto es, no porque lo indique la ley en una parte, ya se va a considerar que es contrario al orden público. Aquí habría realmente que analizar el entorno correspondiente y determinar si fuera contrario a este orden público. Aquí recuerdo, en el caso de la ley de concursos mercantiles, que en sus primeros artículos establecen que es de orden público esa ley. Y en artículos siguientes, también dentro de los primeros, ya acota propiamente qué va a ser de este orden público, y parte de este orden público es la conservación de las empresas, así como el evitar que el incumplimiento generalizado de una empresa en el cumplimiento de sus obligaciones vaya a afectar a todas con las que se encuentra relacionado. Entonces vemos que no propiamente toda la ley va a ser de orden público, sino solo esa parte. Entonces aquí habría que atender a la integridad de la ley. Aquí, ¿cuál pudiera ser un caso? Supongamos antes de la reforma energética, si hubiera algún laudo que permitiera a alguna institución hacer la explotación del petróleo, ahí tal vez sí pudiéramos considerar que es contrario al orden público. Esto estamos hablando antes de la reforma energética, porque estaría permitiendo a alguna de las partes realizar actividades que se encuentran establecidas dentro de la Constitución o que se encontraban establecidas dentro de la Constitución como exclusivas del Estado. O también cuando pudiera ser contrario al orden público, cuando se pudiera, no sé, permitir a alguna institución celebrar operaciones de banca cuando no cumple con los requisitos correspondientes, ya que para poder celebrar estas operaciones es necesario sujetarse a lo que se establece en la Ley de Instituciones de Crédito. Estos considero que pudieran ser algunos ejemplos. Aquí no se establece por parte del código si sería propiamente materia de excepción o materia o solo sería materia de prueba que se encuentra en alguno de estos supuestos, ya que establece cuando se pruebe ante el juez que se está en alguno de estos supuestos, o cuando se compruebe que el objeto de la controversia tampoco es materia de arbitraje o es contrario al orden público. Entonces aquí no establece propiamente que la parte tendría que excepcionarse propiamente en ese sentido. Aquí, en este caso, una situación que se pudiera llegar a presentar es si al juez se le comprueba esa situación por la parte contra la que se pide la ejecución del laudo, el juez ya estaría en aptitud de denegarlo. En este caso, considero que sí, o sea, si se acredita finalmente por la parte que está en estos supuestos, no sería necesario que estableciera un capítulo de excepciones o que lo estableciera sacramentalmente como excepción que no es ejecutable por encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 1462. Lo anterior por lo siguiente. El artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la materia mercantil, establece que basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las constancias de autos para que se tome en cuenta al decidir. Este artículo entonces permite al juez que si una situación como pudiera ser una excepción perentoria se encuentra acreditada, se pueda estimar. Y aquí
de la redacción del artículo 1462 establece que, pues, en su caso, si se le acredita al juez esa situación, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución. Entonces, considero que con base en esto ya puede tomarse en consideración para denegarlo. Incluso la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 19/2007, resuelta por la primera sala, establece esta posibilidad de análisis, e incluso hay una jurisprudencia que posibilidad de análisis de acuerdo con el artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles. E incluso hay una jurisprudencia que habla acerca de la cosa juzgada, que puede ser estimada de oficio por el juez sin necesidad de que lo aleguen las partes. Basta con que esté probada que hay cosa juzgada para que el juez pueda considerar probada, en su caso, la excepción o la institución de la cosa juzgada. Y en esta ejecutoria, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con base propiamente en el artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles se podía tomar en cuenta esta situación. Aquí, ya una vez que el juez resuelve acerca de si es o no ejecutable el laudo, o en su caso, si es motivo de no ejecutarse, esto no existe medio ordinario de defensa. Aquí propiamente habría que acudir a un medio extraordinario. Y aquí, para este efecto, entonces tenemos la institución del amparo indirecto. ¿Qué tipo de amparo procedería? Aquí existió también posturas de distintos tribunales colegiados. Algunos consideraban que propiamente este incidente o este trámite de ejecución de laudos arbitrales constituía propiamente un verdadero juicio autónomo y en consecuencia era materia de amparo directo al tener su propia materia de análisis y su propia tramitación y resolución, y equipararlo propiamente a un juicio y que fuera materia de amparo directo. Hubo otros tribunales colegiados que sustentaron que no era materia de amparo directo, ya que propiamente la materia sustancial del juicio ya había sido decidida dentro de la instancia arbitral. Esto es, los árbitros habían decidido propiamente ya el fondo del asunto y en todo caso esto ya sería como alguna incidencia que se presentara dentro de la ejecución de este laudo, equiparando propiamente el laudo a una sentencia y por tanto carecía de sustancia la resolución, carecía de decisión sustancial. Estos criterios en contradicción llegaron finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la contradicción, y en contradicción se determinó que procede el amparo indirecto. Entonces va a ser materia de amparo indirecto tanto la resolución que declare la nulidad de un laudo como aquella que determine la ejecución de ese laudo. Aquí se prevé incluso actualmente la posibilidad de que se acumule
a un mismo trámite, esto es que se decida en una sola sentencia la cuestión relativa a la solicitud de ejecución de un laudo, así como la petición de nulidad del mismo. Hay un trámite que establece que si los dos asuntos se encuentran en un estado procesal que lo permita, se va a decretar la acumulación. ¿Qué se va a lograr con esta acumulación? Que se decida en una sola resolución tanto la nulidad como la ejecución y de esta manera evitar resoluciones contradictorias. Hay también tesis anterior a la reforma de 2011 que establecen que si uno solicita la ejecución, puede ser materia de reconvención la nulidad y viceversa. Si se solicita la nulidad, puede ser materia de reconvención la ejecución y de esta manera también se tramita en un solo proceso y se resuelve en una sola sentencia y por el mismo juez. Entonces, de esta manera también se evitan las resoluciones contradictorias, ya sea por reconvención o acumulación de los trámites. Aquí, finalmente, el Código de Comercio ya no establece qué va a suceder después de que obtuve la ejecución del laudo o a qué reglas voy a acudir para poder ejecutar un laudo. Entonces, aquí considero que hay que acudir propiamente a las reglas generales de los juicios mercantiles. Y aquí, dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, se establecen distintos supuestos para poder ejecutar. ¿Cómo sería esta ejecución? Casi siempre se inicia la ejecución dando un plazo para que se cumpla voluntariamente con una resolución. Creo que es práctica mayormente aceptada conceder un plazo de 3 días para que se cumpla voluntariamente con una resolución. Aquí en el estado de Jalisco, hay un artículo, me parece que es el 481, que establece que se va a dar, en el caso de los juicios locales, el plazo de 5 días para que se cumpla voluntariamente con con la resolución, ya que de no hacerlo se va a proceder a la ejecución forzosa. Entonces, creo que en la mayoría de los lugares sí se establece este plazo, incluso en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que también establece esta posibilidad de dar un plazo para que se cumpla de manera voluntaria con la resolución. Aquí hay tesis aisladas, e incluso hay unas tesis aisladas, me parece, de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parten de lo siguiente. Dicen, si en materia mercantil no se prevén plazos de gracia, lo anterior, de acuerdo con el artículo 84 del Código de Comercio, entonces, ¿por qué voy a otorgar un plazo para que se cumpla con una resolución que deriva propiamente de un contrato mercantil? Entonces, con base en eso, establecen que es innecesario otorgar el plazo para el cumplimiento voluntario para cumplir ya sea con una sentencia o en este caso en particular con un laudo. Sin embargo, creo que la mayoría de los juzgados sí se concede este plazo. Lo anterior, pues, a nivel federal, la gran mayoría con los que tengo contacto sí se concede este plazo. También trabajé en el estado y pues, en los juzgados en los que tuve la oportunidad de trabajar, también se adoptaba este criterio. Finalmente, el procurar dar esta mayor posibilidad de defensa o evitar también con posterioridad algún amparo que vayan a decir, oye, finalmente no le diste este plazo y con base en eso tal vez decir que hubo alguna irregularidad en el procedimiento de ejecución. Lo anterior más que nada
porque son criterios aislados y no es jurisprudencia firme. Entonces, ¿qué sucedería si existe aquí alguna cantidad líquida? Habría, en su caso, que requerir o dictar autodemandamiento por esa cantidad líquida, si consiste propiamente en eso la condena del laudo. Aquí pues, es requerir y embargar. Si no hay cantidad líquida, pues en su caso habría que liquidarla. Si consiste propiamente en alguna obligación de hacer, habría que dar propiamente el plazo o combinar a la parte, mejor dicho, ya partiendo de que ya se dio el plazo, con alguna medida de premio de que cumpla con lo que se condenó. En el entendido que de no hacerlo, se hará efectiva la medida de apremio. Y de esta manera poder cumplir con el laudo. Otra situación que se pudiera llegar a presentar es qué sucedería si finalmente no es posible cumplir con el laudo. Aquí imagino en el caso que se establezca una obligación de hacer. Supongamos, si existiera si fuera alguna operación de compraventa respecto de determinada mercancía, se van al juicio arbitral y se condena a las partes, no sé, supongamos la parte vendedora al cumplimiento del contrato y ya no existe esa mercancía, existiría propiamente, o supongamos que existe esta imposibilidad de cumplir con lo que se estableció en el laudo. Aquí se prevé por parte de los juicios mercantiles un cumplimiento sustituto. Y este supuesto, existe una tesis aislada que establece que cuando existe también alguna imposibilidad jurídica o material para cumplir con el laudo arbitral, entonces es posible el cumplimiento sustituto. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 2104 del Código Civil Federal, que es de aplicación supletoria al Código de Comercio. Considero más o menos que estas pudieran ser las partes esenciales de la ejecución de un laudo arbitral. No sé si tengan dudas, tengo entendido que hay un espacio para eso. Hola, sí, muchas gracias, señor juez Samuel. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas y respuestas, a quien le cedo el uso de la voz a nuestro vicepresidente del comité, el licenciado Agustín Vargas, para que dé inicio a este periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor juez. Al contrario. Hola, buenos días. Pues ante todo, muchas gracias, juez Villanueva, muy claras los apartados de la exposición. Agradecemos desde luego la presencia de los integrantes de la comisión de arbitraje y la presencia de Klaus, también con los apuntes que nos hizo al principio. Y si les parece, bueno, entramos a la parte de preguntas. Tenemos por aquí algunas que nos hicieron llegar. No obstante, si alguien más tiene cualquier pregunta, puede en el chat nada más informarnos para poderlo identificar y darle, desde luego, la opción. Tenemos una pregunta de Jorge Aguilar. Entonces, Laurita, si me permites, que le abra su micrófono para que pueda externar su duda directamente ante el juez. Gracias, buenos días. Realmente nada más hacía una precisión sobre la certificación del laudo, de un laudo internacional. Lo hace la institución administradora del arbitraje, en este caso, por ejemplo, la ICC, y no el Tribunal Arbitral. Yo quería preguntar al juez Villanueva si nos puede comentar sobre alguna experiencia que haya tenido respecto de medidas cautelares y o ejecución de laudos arbitrales. ¿Cuál es su percepción?
de sus pares respecto de la preparación, el conocimiento y la bienvenida o no que le den a la práctica de arbitraje comercial. Gracias. No es muy común este tipo de procesos, incluso pues, acá en Jalisco creo que todavía es muy raro. Retomo el dato que hace unos momentos indicaba el doctor von Boeser, de que el 95% de los laudos se cumplen de manera voluntaria y solo el 5% llega a la judicatura. En el tiempo que he estado en juzgados, tanto locales como federales, solo me tocó un problema que llegó relacionado con la ejecución de un laudo arbitral, y era más que nada porque no sé, era una franquicia, una empresa de alimentos rápidos, y todavía ya habían cumplido una parte de manera voluntaria y se encontraba pendiente la entrega de unos manuales, y tenían que garantizar que en el local en el que se venía prestando el servicio de la franquicia no se iba a instalar uno de similar giro. En este caso se tramitó el incidente correspondiente para lograr la ejecución, se requirió, y la parte finalmente en la instancia judicial ya terminó cumpliendo, no presentó mayor problema, solo en amparo se analizaron algunas situaciones con relación a si se encontraba o no en el supuesto, pero ya que se decidió en el amparo, ya no se requirió de mayor apremio. Y eso fue para la ejecución de un laudo. En cuanto a medidas cautelares, no me ha tocado que se reciban para el cumplimiento de las medidas cautelares. Muy bien. Tenemos una pregunta de Mariana Vargas. Es relacionada con una tesis aislada del 2017. Básicamente, lo que refiere en el rubro de la tesis es arbitraje, implicaciones normativas derivadas de su constitucionalización a partir de la reforma de junio del 2008. Y la duda que tiene es en la parte que refiere, el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Y la pregunta en concreto sería su parecer, señor juez, respecto de este alcance en la legislación del Estado de Jalisco. A ver, ¿pudiera repetir la pregunta? Como que estuvo un poco cortado la voz. Sí, claro. Hay una tesis publicada en el 2017 que refiere que el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Nuestra colega Mariana Vargas pregunta que cuál puede ser el alcance de esta tesis al respecto de la legislación del Estado de Jalisco. Bueno, en este caso, de hecho, el arbitraje considero que es su reconocimiento y finalmente que se acate lo decidido o esa imposibilidad que exista para entrar al fondo por parte de los jueces. Considero que es importante que se respete finalmente esa voluntad de las partes. Incluso dentro de las definiciones de jurisdicción, Carlos Arellano García, sí, dentro de uno de sus libros, sí reconoce incluso al arbitraje como parte de la función jurisdiccional. Hay otros autores que no lo reconocen, pero el caso de Carlos Arellano García sí lo reconoce. Entonces considero que sí es muy importante que se reconozca la decisión. Finalmente,
Si las partes están optando por acudir a un juicio arbitral, pueden tener sus razones. O sea, había señalado hace poco tanto lo técnico de la materia que se esté juzgando, a veces cierta discreción que se pueda tener en algún tipo de asuntos, o el evitar pues que se conozca en una instancia pública. Por ejemplo, actualmente en los juicios orales mercantiles ya vamos a conocer sin límite de cuantía ciertos asuntos. Entonces, puede ser que existan algunos temas que se puedan estar discutiendo, y una de las características ya de los juicios orales, que la mayoría de las controversias tienden a eso, va a ser la oralidad. Entonces puede ser que una parte no quiera acudir ante la instancia de los tribunales o ante las instancias judiciales para evitar eso, para mantener propiamente bajo ese sigilo ciertos temas y mejor someterlo al arbitraje o lo técnico. En fin, pueden tener varias razones por las cuales opten por el tribunal arbitral. Entonces considero que eso sí se debe de respetar, y ya no entrar al estudio de la decisión de si estuvo bien o estuvo mal dictado el laudo, como sucede en el estado de Jalisco. Para mí, esas disposiciones que se prevé que el laudo arbitral es apelable y que va a conocer el Supremo Tribunal de Justicia, considero que van propiamente contra la naturaleza de la función arbitral. Considero que nada más habría que acudir al arbitraje propiamente, ya no para, mejor dicho, a los jueces, hay que acudir ya no para juzgar, sino solo para ejecutar, llámese alguna medida cautelar o el laudo, lo anterior atendiendo propiamente a que los árbitros carecen pues del imperio, ¿no?, necesario para poder ejecutar de manera coactiva esas resoluciones. No sé si quedé respondido. Sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más propia del propio Gustavo. Gus, si quieres hacer uso de la voz para que hagas tu planteamiento. Gracias, Agustín. Tiene que ver con el tema del laudo autenticado y la interpretación que hizo este colegiado respecto del laudo autenticado, en donde pareciera que lo que el tribunal en esa tesis dice es que es necesario que los árbitros ratifiquen ante fedatario público. Y eso, naturalmente, en arbitrajes internacionales puede representar un tema práctico pues complicado, porque pues, hay árbitros en distintas partes del mundo, en distintas ciudades. Me parece que la ley modelo que adoptó el Código de Comercio del legislador mexicano no tenía como intención el tema, pensar en que los árbitros ratificaran sus laudos o sus firmas ante un fedatario público. Hay tesis por ahí que reconocen que una interpretación histórica y teleológica del Código de Comercio en materia de arbitraje tendría que inspirarse en la ley modelo. La ley modelo en 2006, UNCITRAL, modificó este artículo, varias enmiendas, y uno de los artículos modificados tiene que ver precisamente con este tema del reconocimiento de los laudos, y prescindió de la palabra autenticado, ¿no? Entonces, no sé si fuera viable que los jueces o la judicatura mexicana, con una interpretación teleológica y una interpretación progresiva, prescinda de este requisito de que los árbitros tienen que ratificar sus firmas, inspirado en la interpretación teleológica de la ley modelo, ¿no? Porque además la ley modelo, ya con sus enmiendas de 2006, prescindió de este requisito de autenticado. Me imagino que precisamente para evitar este tipo de interpretaciones que le quitan un poquito de flexibilidad a la intención de que menos requisitos sean necesarios para ejecutar el laudo. Entonces, no sé si fuera viable hacer esta interpretación progresiva para que los jueces no exijan este requisito de que las firmas de los árbitros tengan que estar ratificadas. En este caso, se trata de una tesis aislada.
es de un tribunal colegiado, se publicó en 2018, estamos hablando que ya la ley modelo pues, estaba regulada de esta manera. Entonces, como es tesis aislada, finalmente no es obligatoria. Puede ser que se adopte, puede ser que finalmente el juez decida apartarse del criterio. Si nos vamos a lo que establece el artículo 1461 del Código de Comercio, establece debidamente autenticado o copia certificada del mismo. Establece uno u otro. La tesis interpreta como que son ambos supuestos. En este caso, tratándose de si fuera un arbitraje local, esto es en México, y yo fuera litigante, si está este precedente, para evitar llegar a cuestiones de interpretación, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay un precedente y hay veces que los tribunales se rigen por los precedentes o que dicen, ya se publicó y más o menos se trata de a veces lo siguen. Yo como litigante tal vez sí lo preferiría realizar de esa manera. Si voy a pedir la ejecución y estoy en esa posibilidad de tenerlo autenticado de esa manera, ya sea con corredor o con notario, yo sí preferiría presentarlo así. Si se tratara de un arbitraje internacional, hace unos momentos señalaban de que le corresponde a la ICC. O sea, en este caso pudiera ser tal vez ese el supuesto, o si fuera el caso también de alguna ejecución de un laudo arbitral, hay internacional, hay un tratado que prevé la ejecución de laudos internacionales. O sea, entonces, si ese tratado finalmente, si considero que esta interpretación ya es obsoleta de acuerdo con ese tratado, finalmente ahí ya sí se pudiera ejercer un control de convencionalidad, decir, oye, pues aquí ya se están pidiendo más requisitos, cosa distinta a la ley modelo. Sí, bien, muchas gracias. De hecho, pues ahí me permito nada más hacer una adición. Evidente. Sí. No se escucha. Es que se haga evidente que el laudo fue firmado por los árbitros a quienes se atribuye. No necesariamente que sea en el concepto que nosotros entendemos como de una ratificación. Aquí el tema es que la tesis probablemente identificó el concepto únicamente bajo el prisma de derecho mexicano, dejando de lado todas las implicaciones que puede tener desde otros ámbitos cuando el laudo es dictado incluso donde no hubo institución arbitral por un árbitro extranjero, que puede tener un concepto muy distinto de una ratificación, porque si no, todos tendríamos que escalar esto a que los árbitros extranjeros ratifiquen ante notario local o fedatario local, que incluso debe después ser apostillado y bueno, es generar una serie de requisitos que hoy por hoy no están. Entonces, bueno, nada más dejarlo como apunte. Tenemos otra pregunta, la formula Carlos Gabuardi, si está correctamente aquí la referencia. Cito, a propósito de la ejecución de laudos arbitrales, tratándose de un arbitraje internacional en el que la parte condenada es una entidad mexicana, el lugar del arbitraje fue el estado de Jalisco, pero por acuerdo entre las partes, parte del arbitraje se llevó en la Ciudad de México. ¿Qué juez sería el competente para conocer la ejecución del laudo? Y básicamente, pues la duda está en que cuáles deben ser las reglas de fijación de la competencia en relación a esta ejecución.
señor juez. A lo que recuerdo es el juez donde se va a ejecutar el laudo. Es la regla que se establece. Bien, Laurita, no sé si tú tengas más preguntas de las que nosotros tenemos, es lo que hay, o si alguien más tuviera algún apunte o alguna nota que quisiera explicar. Aquí estoy viendo. Carlos Loperena tiene un comentario. ¿Le podemos abrir el micrófono, por favor? Gracias. Señor juez, varias cosas me llamaron la atención de su plática, de las preguntas y de las intervenciones. Se ve que ha estudiado usted el tema ampliamente. Yo, más que una pregunta, tengo una exhortación para usted como un distinguido miembro del Poder Judicial, y es que se busque siempre favorecer la ejecución del laudo y no que se le permita a quien se opone a la ejecución de esa cosa juzgada que es el laudo, de esa resolución vinculante, se le permita poner pretextos, obstáculos y demás formalidades. Ya por ahí dijo uno de nuestros colegas que que el arbitraje represente el ejercicio de un derecho constitucional, como dijo la primera sala de la Corte. Entonces se dice, no estás renunciando al derecho público de acción, de acudir a los tribunales, sino estás ejerciendo otro derecho, que es ir a los medios alternativos. Entonces, yo, más que nada es exhortación, más que pregunta, y no requiere respuesta, buscar que el Poder Judicial, en esa colaboración, y hablando de lo que dijo Klaus von Bobeser, no hay un buen arbitraje si atrás no hay un Poder Judicial que empuje el arbitraje, que ejecute los laudos, no necesariamente porque se vaya a hacerlo, sino porque la parte que perdió sepa que hay un Poder Judicial fuerte, pro arbitraje, y que ejecute. Mi exhortación es en favor de la ejecutabilidad de los laudos y no permitir que quien ya perdió la instancia a la que se sometió, que fue el arbitraje, todavía venga ante la judicatura a oponer excepciones, a oponer obstáculos, a hablar de orden público donde no lo hay. La primera sala de la Corte restringió este concepto en materia arbitral y otras cuestiones. Muchas gracias, es todo. Y gracias al capítulo de Jalisco, Gustavo, te felicito de veras. Muchas gracias. Gracias por el apunte, don Carlos. Una precisión, la pregunta anterior fue por el licenciado Carlos Barrios. Es que aquí en el chat no aparecía el nombre. Bien, pues no sé si hubiera algún otro comentario o apunte, si no me gustaría transferir el uso de la voz a don Klaus von Bobeser para alguna última consideración. Muchas gracias, Agustín, gracias, Gustavo, gracias, Yanin, y sobre todo muchas gracias, señor juez, por su brillante exposición. Claramente es un tema que usted ha estudiado, que es muy importante, y debo realmente hacer un reconocimiento a los tribunales en México, sobre todo al Poder Judicial Federal, que realmente ha dictado en términos generales decisiones muy, muy favorables en apoyo al arbitraje. Realmente creo que lo digo convencido que en Latinoamérica es el país que es la sede más sólida, y precisamente no solo por nuestra legislación, porque creo que la gran parte de los países importantes, o la gran mayoría de los países de Latinoamérica, han adoptado la ley modelo de UNCITRAL, que realmente han ido en esa tendencia de unificar, digamos, el derecho en materia arbitral mundialmente. Creo que el tema de legislación estamos bastante parejo con otros países, sobre todo de nuestra región, pero creo que en el tema, y también el foro, creo que el foro mexicano es sin duda alguno en Iberoamérica uno de los mejores, o probablemente el mejor, y esto dicho por un par de secretarios generales de la Corte de Arbitraje ICC, donde dicen que realmente el foro mexicano es muy sofisticado,
Y de ahí que también la gran mayoría de los presidentes del Poder Judicial Federal son muy buenos. Probablemente una de las tesis que ahora sí nos ha costado dolores de cabeza es justo, señor juez, la que usted señaló, de la autenticación de los laudos, que es un tema que viene desde la Convención de Nueva York, pero que ningún país del mundo exige este requisito, y que ha causado dolores de cabeza porque pues hay países en los que no hay notarios públicos. Digamos que aunque tratara uno de cumplir con la formalidad, no en todos los países del mundo hay notarios públicos. Entonces realmente, y claro, hay arbitrajes, los arbitrajes son ICC, pedimos la autenticación de los laudos. Yo acabo de recibir un laudo hace un par de semanas, pido la autenticación, y por el tema de la pandemia ICC París me dijo, yo creo que nos vamos a tardar como un par de meses para emitir esta autenticación, porque toda la cantidad, porque la parte física de firmar documentos y eso no está siendo muy ágil por todo el problema de la pandemia y por la escasez de funcionarios de ICC que van en corte. Entonces solo creo que van un par de veces a la semana, y solo y ahí hay un rezago bien importante. Entonces sí nos está generando ciertos problemas, pero también hay arbitrajes ad hoc donde no existen, desafortunadamente, la institución que certifica, y pues sí es un tema preocupante, que esperemos que vaya a ser corregido esa tesis, que efectivamente, como correctamente señala el señor juez, pues esa no obliga, pero preocupa en la medida en la que también se ha convertido como un medio para como decimos vulgarmente, para chicanear, sobre todo estos juicios, particularmente cuando se pretende solicitar el reconocimiento de ejecución de un laudo, pero que estamos seguros que el Poder Judicial federal va a corregir, porque así lo ha hecho en otras materias, y repito, es muy sólido todos los presidentes judiciales del Poder Judicial Federal mexicano. Ha sido muy favorable. Hemos encontrado un poquito más de problema en los poderes judiciales de los estados, sobre todo de algunos, pero creo que en general el Poder Judicial Federal realmente tiene una actuación muy buena. Y hemos tenido el gusto en ICC México, en nuestro diplomado de arbitraje, de invitar a jueces a nuestro diplomado. De hecho, cuando tuve la oportunidad de estar por allá en Jalisco, hubo varios integrantes del Poder Judicial Federal que tomaron nuestro diplomado, y a nivel nacional, pues también, incluyendo a la ministra Luna Ramos, que fue nuestra brillante alumna en nuestro diplomado, cuando todavía era magistrada, hoy ya ministra en retiro, y ahora ya dedicándose de pleno al arbitraje. Obviamente, por convicción propia, ella no va a litigar, no va a participar en litigios en México, pero ciertamente sí se va a dedicar al arbitraje, principalmente en su función de árbitro, y creo que ella también su tesis doctoral fue precisamente sobre el tema de arbitraje. Entonces creo que hay una gran colaboración entre el Poder Judicial Federal y los que nos dedicamos a esta materia, y esperemos que eso se continúe, y realmente parte de esa gran colaboración es que el juez Samuel nos haya acompañado en esta reunión. De veras se lo agradecemos de corazón. De veras es muy importante esta interactuación entre el foro con los jueces. Le agradecemos su apertura, su preparación. Realmente hizo una exposición brillante, muy bien articulada. Se puso a estudiar a todos los presentes, y realmente le agradecemos muchísimo, señor juez. Agradecerles a todos
que participaron el día de hoy en esta sesión, con más de 80 participantes. Muchas felicidades, Gustavo, Agustín, Janine, por la conducción de esta sesión. Y sobre todo, pues como os decía al inicio, les deseo sobre todo mucha salud, cuídense todos, tratemos de ir trabajando desde nuestras casas todo el tiempo que así nos lo piden las autoridades y esperemos que salgamos de esta pandemia fortalecidos. Claramente nuestra economía va a estar muy afectada y pues tendremos mucho trabajo, particularmente los abogados, para ayudar a solucionar las controversias, los conflictos, evitarlos, tratar de lograr una sociedad pacífica, recuperada, y espero que sin demasiadas muertes. Entonces, les deseo lo mejor y seguramente pronto estaremos en contacto, y les mando un saludo aquí de Jalisco. Estoy en Ixtapa, Zihuatanejo, de lo cual esta maravillosa tecnología me permitió estar aquí, desde aquí participando con ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, pues sin más, damos por cerrada nuestra etapa de preguntas y respuestas. Gustavo, pasamos contigo. Muchas gracias, Agustín. Antes de cerrar la sesión, vamos a darle la palabra una vez más a Janine para que pueda compartir las conclusiones, y después tomará la palabra el doctor Edgardo Muñoz, que es uno de los vicepresidentes y pieza fundamental del Comité de Jalisco, por su conocimiento, por su experiencia, para que nos hable de las próximas sesiones que tendremos en el comité en los próximos meses. Antes de dar por terminada la sesión, por favor, Janine. Básicamente, el señor juez fue muy claro, ¿no? El Código de Comercio reconoce la vinculación de las partes a un laudo. Ahora sí que el laudo es vinculante y debe ser ejecutable. Para él no hay duda. Lo que sí, él trata de dar una interpretación del Código de Comercio con la aplicación supletoria del Código Civil Federal, y dice pues que hay que buscar la equidad procesal, y básicamente a través del 1461 del Código de Comercio busca también pues que se cumplan todos los presupuestos procesales para efecto de darle cumplimiento a ese laudo. Él dice, ¿no?, que existen diferentes vías, ¿no?, para poder impugnarlo, y que a la vez hay que darle vista a las partes para que lo logren. Entonces, él se va a poder negar el arbitraje cuando el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o sea, en contra del orden público. Él habla pues que el orden público no es efectivamente lo que diga o que se indique en la ley, ¿no?, sino que se debe de analizar el entorno correspondiente, y pone un caso, por ejemplo, de la conservación de la empresa, que es de orden público, y evitar el incumplimiento generalizado que afecte a otras partes. El artículo 349, Código Procesal, Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, basta, ¿no?, con que haya una excepción para que, y que se encuentre probada, para que también le dé la legitimidad. La primera sala de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 19/2017, que él mismo hace valer, establece la posibilidad de análisis de acuerdo con el artículo 349 del Código Civil de Procedimientos Civiles, porque basta probar que haya cosa juzgada para que él le dé posibilidad. No existe medio ordinario, sino extraordinario en el amparo indirecto para impugnar la resolución que ordena la ejecución del laudo, y él, después de analizar lo que hubo en el criterio que decía que en el tribunal colegiado un verdadero juicio autónomo era la impugnable por vía de amparo directo, pero él como tal, como lo dijo la contradicción de tesis, pues él dice que no, que procede el amparo indirecto, tanto por la resolución, por la nulidad, por la que determina, así como la que termina la ejecución del laudo. Él también establece que acude a las reglas generales para juicios mercantiles si concede uno un plazo de 3 días para que voluntariamente se cumpla, porque de no hacerlo, pudiera
pues él evitar cumplir con un principio de equidad. ¿Qué sucedería si no es posible cumplir con la obligación de hacer, ¿no? Que en una de las ejecuciones, y él mismo dice, se prevé de parte de los juicios mercantiles a un cumplimiento sustituto y aplica supletoriamente el 2104 del Código Civil Federal por aplicación supletoria del Código de Comercio. Los árbitros carecen de imperio para ejecutar, por eso estamos, eso es lo que buscamos en esta plática, y precisamente se discutió y se analizó que el arbitraje representa un derecho de ejecución, como lo dijo el señor licenciado Carlos Laperena, es un derecho humano de justicia. Y también el que perdió, pues que no busque arbitrariamente, ¿no? Que no se cumpla, y de hecho, por eso el señor juez aclaró que el Código de Comercio reconoce la vinculación de las partes al laudo. Básicamente sería lo que en esencia pude resumir de la plática. Y pues gracias nuevamente. Te cedo el uso de la voz, Gustavo. Muchas gracias, Janine. Edgardo, por favor. Sí, muchas gracias a todos. No les quito más su tiempo, simplemente para invitarlos a la próxima sesión. La próxima sesión nos acompaña el doctor Alejandro Garro, que es un profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y uno de los árbitros también más activos en el continente americano. Él vendrá a hablarnos de la fuerza mayor, excesiva onerosidad superveniente, en tema general de los impedimentos para el cumplimiento de los contratos, que es un tema, digamos, muy importante en estos tiempos de COVID. Entonces los invitamos a nuestra sesión, que será el próximo 5, ¿verdad, Gustavo? De junio. Exactamente, viernes, en esta ocasión será en viernes. Será en viernes 5 de junio. Les estaremos enviando la convocatoria, la invitación, y los esperamos aquí con nosotros. Y por último, simplemente para todos ustedes, los estudiantes que se conectaron, los invitamos al UP ICC México Mood, que está en su 4ª edición. Como saben, esta competencia simula un juicio arbitral, y para esta 4ª edición, las audiencias orales serán en línea, con una plataforma diseñada exclusivamente para tal efecto. Y esto, como ya nos decía nuestro vicepresidente Klaus von Boveser, y también Carlos Laperena, otro de nuestros vicepresidentes en la comisión, pues estamos en una época donde nos tenemos que acoplar en el arbitraje y empezar a formarnos en las nuevas tecnologías, y ese es uno de los retos que ahora nos proponemos con los estudiantes y pasantes de despachos que se inscribirán en esta competencia. Yo simplemente en el chat dejaré el link de la página web de la competencia para más información al respecto. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Están todos invitados. Muchas gracias, su señoría. La verdad es que, como ya lo dijeron antes, su presentación fue brillante. Este diálogo, como lo mencionó el doctor Klaus, es esencial con la judicatura. Agradecemos que lo haya aceptado. Yo soy testigo de la calidad de su trabajo, de la diligencia de su trabajo. Impugnar sus sentencias es todo un reto, por lo estructurada que están, por lo bien razonadas que están. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. No puedo terminar la sesión sin agradecer a Laura Altamirano y al equipo de ICC, que sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y los esperamos en la próxima sesión. Esta sesión que está coordinando directamente el doctor Edgardo va a ser, me parece, también una gran oportunidad para reflexionar sobre estos temas en los tiempos del COVID. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Laura. Gracias, hasta luego. Que les vaya bien.